y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Nos han llamado básicamente para hablar de concienciación del usuario final. Este es realmente lo que nos ha hecho centrar nuestra ponencia. Lo que queremos es hablar de llegar a las personas que están detrás, al público final. Y realmente este es el público final. Esta es la gente que está por la calle, que tiene 1 millón de estímulos cada día llegándole, 1 millón de anuncios bombardeándole con un montón de cosas, y que la construcción sostenible es una más, ni siquiera es una más. El cartel de la construcción sostenible ni siquiera está ahí. Tenemos un público muy grande, con muchos estímulos a su alrededor y que no nos presta ninguna atención en absoluto. Decía Josephine muy bien al principio que el 70% de lo que construimos es vivienda. Y la vivienda la demanda esta gente. Y esta gente no está no está en el cuadro, nunca hablamos de ellos. Realmente no son los que están ahí. Entonces, os voy a contar un poco nuestra historia de cómo hemos ido modificando nuestro discurso desde dirigirnos a técnicos a dirigirnos a público final. Porque es muy diferente. El lenguaje es diferente, la motivación es diferente, y realmente es otro mundo en el que a nosotros nos saca de nuestra zona de confort, nos da a veces hasta pánico. Aquí hay gente diciendo que sí, porque Comercial de Saint-Gobain lo sabe, lo ha contado ya muchas veces, que se van a las comunidades de vecinos, les hablan de aislamiento y los vecinos les miran con cara de ¿aislamiento de qué? ¿De qué me hablas? Lo recuerdo perfectamente. Pero sí, este es el público con el que tenemos que trabajar. El 70% de los edificios los demandan ellos. No estamos haciendo nada. Vale. Os contamos un poco la historia. Nosotros en 2013 hicimos una encuesta a profesionales. Una encuesta a profesionales sobre construcción sostenible. Sobre qué valoran ellos, cómo ven el mundo de la construcción sostenible. La encuesta al sector, sacamos unas cuantas conclusiones, ¿vale? Pues teníamos que explicar, teníamos que incentivar, se hablaba de legislar, todos los técnicos coincidían en que la legislación es importante, tiene que haber un estímulo, y además tenemos que demostrarlo, tenemos que hacer acciones demostrativas que hagan que la construcción sostenible se haga tangible y se lleve a la calle. Y también insistían mucho, y han insistido ponentes anteriores, Josephine o Bruno lo han comentado mucho, que hay que insistir en derrumbar 3 mitos de construcción sostenible. Tiene que ser más allá de eficiencia energética. No solo hablamos de energía, estamos hablando, como decía muy bien Bruno, de salud y bienestar, estamos hablando de eficiencia hídrica, por supuesto, materiales, residuos, es más que eficiencia energética. Va más allá de la normativa. Es otra confusión muy habitual en el mercado, es decir, la gente cree que esto es algo obligatorio, que es como el certificado energético o como otro tipo de normativa. Y como se ha planteado aquí, la dirección que ha tomado la Unión Europea es que estos sean certificados voluntarios, certificados de honor, con los que hablaba yo antes hace un rato, en los que alguien se compromete a hacerlo de forma voluntaria, no es la normativa la que te motiva. Y además que tiene que ir más allá de lo que es obra nueva. Es decir, no nos podemos limitar a actuar sobre los edificios nuevos, porque en ese caso tardaríamos 100 años en renovar nuestro parque de edificios. No construimos ni siquiera un 1%, no renovamos ni un 1% de edificios al año. Tenemos que actuar sobre lo que ya tenemos. Bien, todo muy bien, encuesta profesionales, todos saben del tema. Y lo que nosotros diseñamos fue una serie de argumentos racionales. Aquí los argumentos son irrelevantes. Lo que os intento decir es que la forma en la que nosotros nos hemos dirigido al mercado es de una forma racional, de una forma dirigida a un técnico, a una persona que habla nuestro mismo idioma, mi mismo idioma. Y ha funcionado. Ha funcionado muy bien en donde los técnicos deciden. Es decir, hoy en día, no hay un edificio de oficinas, no hay un centro comercial, no hay una construcción que esté detrás, una inversión profesional que no contemple parámetros de sostenibilidad. Es ya muy raro encontrarlo. De hecho, es un poco un éxito el haber podido llegar a los técnicos.
Pero los técnicos no son el usuario final. Nos estamos quedando cortos en ese sentido. ¿Por qué surge la necesidad del usuario final? Desde hace año y medio se ha despertado una demanda tremenda, se ha despertado un poquito el sector inmobiliario, aunque algunos no nos lo creamos de todo, pero hay demanda otra vez en el sector inmobiliario, se está construyendo vivienda, y en nuestro encuentro de asesores tenemos una red de asesores y ellos nos lanzan retos. Y uno de los retos era, tenemos que asegurarnos que estas viviendas que se están empezando a construir de una forma sostenible son apreciadas por el público. Porque si no lo son, el inversor profesional que ha hecho una decisión de tomar medidas, si no ve un retorno en esa medida, si no ve que el usuario final lo aprecia, esto se va a acabar. No vamos a tener una rueda continua de mejora. Pero claro, llegar al público final, como decíamos, es muy diferente de llegar al técnico. Y en este punto nos vimos obligados a ir a profesionales de la comunicación. Es decir, realmente nosotros no sabemos, no tenemos esas herramientas. ¿Cuántos de aquí no sois profesionales de la construcción? Tampoco haya una avalancha, hay poquitos, pero sois oro puro. sois los que de verdad importáis aquí. El resto, realmente, en esto no pintamos nada, no valemos para nada. He visto 4 manos, son las 4 manos que importan aquí. Porque realmente estamos llegando a un momento en que todo este discurso es endógeno. Es mirarse el ombligo, los profesionales con profesionales, convenciendo a profesionales que ya están convencidos. ¿Hay alguien aquí que no esté convencido de que la construcción sostenible merece la pena? Nadie. Ningún técnico. Ese no es el problema. Entonces, os estoy contando nuestro recorrido y es un recorrido en el que no hemos llegado al final. Es un recorrido en el que no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero estamos ahí. En llegar a esta gente. Lo que nos han dicho los expertos de comunicación es, si queréis, nos sentamos con ellos, les explicamos con mucha pasión en lo que creemos, y lo que ellos nos decían es, evidentemente tenéis mucha pasión por lo que hacéis, se os nota, pero no entendemos nada. No entendemos absolutamente nada de lo que nos estáis contando. Tenéis mucha pasión, pero ¿qué me estás hablando? En serio. Claro, esto requiere varias reuniones, mucho trabajo, y al final lo que nos decían es, lo que hay que hacer, lo que tenéis que hacer es intentar entrar al público por un lado del sentimiento. Tenéis que intentar despertar una emoción para luego pasar a la razón. Si no somos capaces de despertar ese interés en el público, si no somos capaces de llamarles la atención, de que sientan algo, nunca van a tener la motivación para pasar al argumento racional. Nunca van a tener la motivación para ver los kilovatios, los ratios de eutrofización, el consumo de agua. No van a llegar ahí. Porque todos esos datos son un absoluto desmotivador para el público final. Claro, llamar la atención es algo para lo que nosotros internamente, os lo confieso, no estamos preparados. O no lo estábamos, nos estamos preparando para ello. Pero pensad en vuestras empresas, pensad en vuestro entorno de trabajo profesional. ¿Realmente estamos mentalmente preparados para dar ese paso? Para de repente hablar de casitas felices, hablar de juguetitos, hablar de campañas publicitarias. Es un paso muy gordo. Estamos acostumbrados a hablarnos entre técnicos y ahí estamos a gusto. Pero dar este salto es otra dimensión, es otra cosa. ¿Y por qué tenemos que llamar la atención? Por 3 cosas. Nosotros tenemos un poco identificados 3 problemas. El primer problema, los problemas son que el público no es consciente del problema. No está en la calle. El segundo es que no es un problema técnico. Es un problema técnicamente resuelto. No necesitamos evolucionar ninguna técnica para que las cosas se hagan bien. Y el tercero es que ya tenemos experiencia. Ya tenemos experiencia de cómo un esquema técnico muy adoptado puede fallar. Y al final os lo cuento.
Pero vamos con lo primero. El problema no está en la calle. Esta es una encuesta muy reciente que organizada por Leroy Merlin, pues entrevistaron a 3.000 y pico usuarios de vivienda y el 92% están muy satisfechos con su vivienda. Ya lo chupas de esa, ¿no? Y dices, jo, yo creo que el porcentaje de infravivienda en España ya es más del 8%. ¿Cómo pueden estar el 92% satisfechos con su vivienda? Y aquí entramos en el secreto de la felicidad, ¿no? Que le dicen, el secreto de la felicidad es las bajas expectativas. Si tú no tienes expectativa, vas a ser feliz. Estás contento porque no tienes expectativa, porque el problema no está en la calle. La gente no lo sabe. No sabe que puede tener una vivienda mejor, no sabe que puede estar más saludable, sencillamente no lo sabe. El segundo argumento es que es un problema es un last mile problem, que le llaman. Es un problema del paso final, del kilómetro final. Hemos recorrido 1000 kilómetros construyendo un puente, construyendo todo. Tenemos todo técnicamente resuelto. Tenemos esquemas voluntarios, tenemos legislación, lo tenemos todo. Pero no pasa. Este es el last mile problem, ¿no? Tú avanzas 999 kilómetros y el último kilómetro es puñeteramente tozudo. Se niega. Se dice, si lo tienes todo, ¿por qué no pasa? Y no pasa por eso, porque tenemos que llamar la atención, porque el público final no está ahí. No están ahí. Un poco por hacerles el guiño. Bueno, esto es una viñeta de la que me acordaba desde que tenía yo 8 años y leía Mafalda. Pero pasa un poco esto. ¿Por qué no florece? Pues está el padre ahí diciendo, ¿no? Pues si le hemos regado, si tiene abono, si esto está perfectamente la plantita. ¿Y por qué no florece? Bueno, pues porque le falta información. Le falta que le digan, que ya llegó la primavera, ¿no? Es un poco lo que os quería contar. Este es el paso final, este last mile problem que nos falta. Hay que llamar la atención. Y os cuento muy brevemente la experiencia en Reino Unido. En Reino Unido, el Code for Sustainable Homes, que es el código BREEAM de vivienda, tuvo unos resultados estupendos durante muchos años. Se estuvieron certificando 30.000, 40.000 viviendas al año con el Code. Fue, de hecho, tan exitoso que el 80 y tantos % de los ayuntamientos de Reino Unido lo prescribían para sus desarrollos. O sea, si tú querías construir en determinada zona, tenías que construir a un nivel Code 4, Code 5, Code 3. Bien, lo que sucedió en la realidad es que el Code era un instrumento de profesionales. Era un instrumento entre ayuntamientos y promotores. El usuario final no estaba. ¿Qué ha pasado al final? Ha cambiado el gobierno, cambian un poco las políticas y lo que ha hecho el gobierno es, habéis fallado en llegar al usuario final. No habéis implicado a la gente en esto. La gente no conoce el Code. La gente no demanda esto. Es un simple instrumento entre profesionales. Nos lo cargamos. Fuera. Tenéis que inventaros algo que llegue al público final. Desde el año pasado tenemos otro esquema en Reino Unido que realmente, bueno, ya veis un poco cómo va el enfoque. El enfoque es a personas. Tenemos una portada en la que tenemos 2 personas viviendo en su casa, viviendo mejor. Y el enfoque es otro. Hay que cambiar ese enfoque. Es enganchar al usuario final. Por eso os digo que las 3 argumentos. El público final no está ahí, no es consciente del problema. No es un problema técnico, técnicamente está resuelto. Y ya sabemos que esto no funciona. Que si nos quedamos entre profesionales, no funciona. ¿Y qué hemos hecho con todo esto, no? Pues al final lo que hemos hecho es intentar diseñar una imagen que sea agradable, que llame la atención. Muy simple, incluso sonrojante a veces. No quiero contaros las peleas que hemos tenido dentro del propio equipo para lograr colocar la imagen de la casita feliz. Porque realmente somos técnicos y nos gusta hablar de otras cosas, no nos gusta simplificar, pero es lo que tenemos que hacer, es a donde tenemos que llegar. Así que nos fuimos con esto, con un mensaje de una casa feliz, una happy casa. Bueno, Bruno lo decía antes, realmente lo que queremos son edificios felices. Edificios felices porque hacen a la gente que vive dentro feliz.
Y felices porque cumplen su función, ¿no? Porque la función de un edificio es cuidarte. Es que realmente es tu segunda piel, ¿no? A los arquitectos les gusta mucho. Yo soy aparejador, entonces me río mucho de ellos, pero en eso tienen razón. Los arquitectos siempre hablan de la segunda piel, ¿no? Que el edificio es tu segunda piel, pero realmente es eso. Un edificio debería de cuidarte, debería de hacerte feliz a ti, y si lo hace, también es feliz él, ¿no? Ese es un poco la esencia de lo que estamos diciendo, es lo que les estamos intentando contar. Con esta imagen nos fuimos a SIMA, en mayo, que es una feria dirigida a usuario final. Una feria en la que la gente, las familias van a buscar su vivienda. Y les queríamos contar esto. Les queríamos contar que realmente existe y pueden aspirar a más. Y se lo contábamos en claves muy sencillas. En 3 claves, básicamente. Una construcción sostenible es la que te va a permitir ahorrar, es la que te va a permitir mejorar tu bienestar y es la que te va a permitir que tu vivienda a futuro tenga más valor. Es simple. El folleto lo tenéis en cada uno en las bolsitas. Es un folleto que es deliberadamente grande para que impacte y funciona un poco así. Al final, ¿en qué se concreta en el día a día todo esto? Pues ahorros, pues menos consumos de agua, menos consumos de energía. Bienestar, pues puedes hablar de ruido, puedes hablar de calidad del interior. Y también introducíamos el factor del CO2. Pues vamos hacia un mundo bajo en CO2, una economía baja en carbono, etc. Bueno, montamos un stand muy, muy pequeño, muy modesto. Nuestros medios son los que son. También somos una fundación sin ánimo de lucro, pero con ánimo de comer también. Y bueno, nos fuimos allí a contárselo. Y realmente la experiencia fue muy buena porque había promotores en la feria que estaban ofertando viviendas BREEAM, viviendas certificadas. A día de hoy tenemos 3.000 y pico viviendas en proceso de certificación en España. 50 y tantos proyectos, etcétera. Y el problema de estos promotores, el problema de este señor de aquí que me está dando la mano, de David Rocha, es que ellos ofrecen BREEAM, pero necesitan que el usuario final lo demande. Porque si no, ellos como profesionales no van a tener el respaldo financiero para seguir mejorando. Así que esta experiencia fue muy buena por eso, porque nos permitió entrar en contacto con el usuario final, contárselo, ver que funciona y ver que también le funciona al promotor. Y por último, quería contaros cómo nos sentimos con esto. Esta es una imagen que los extranjeros no van a reconocer, pero os la cuento. Cuando el Atlético de Madrid se fue a segunda división, equipo de fútbol, y volvieron a primera, sacaron esta campaña en la que salían de la alcantarilla, ¿no? En fin, muy buena. El Mono Burgos, saliendo de la alcantarilla. ¿Por qué? Y nosotros nos sentimos así. Nos sentimos que hemos estado en las catacumbas, hemos estado hablando entre técnicos, hemos estado en un mundo oscuro y un poco oculto. Es así. Y estamos empezando a asomar la cabecita, ¿no? Es como, ¿qué hay ahí? ¿Quién está ahí fuera? ¿Qué nos van a pedir? La reflexión final es que, bueno, eso, estamos empezando. Es el inicio de un camino. Yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí lo estáis defendiendo internamente en vuestras empresas, os está costando, sois pioneros en esto. Y bueno, es un camino en el que nosotros estamos, llegar al público final y un camino en el que espero, bueno, que nos vayamos encontrando. Por mi parte nada más. Gracias.